Bueno, como le informé desde el principio del programa, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $5 millones por cada uno de los 4 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, pero hay que entender esta noticia en el contexto correcto y me parece muy interesante lo que escribe al respecto en su columna Razones en el periódico Excelsior, nuestro compañero Jorge Fernández Menéndez, que lo ubica en medio de la crisis que está viviendo Estados Unidos por el consumo de fentanilo, que dice Jorge ya ha matado a más de 100,000 personas este año. La recompensa no solo es por los hijos del Chapo Guzmán, cuya organización pues es un fuerte distribuidor de fentanilo, pero también a un personaje que es quien aporta los precursores químicos para la fabricación de esta droga, el chino Chuen Fat Yip. De esto habla Jorge en su columna Razones y lo tengo ahora en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, Pascal. Un placer estar contigo, con todos los amigos del auditorio. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Bueno, pues lo que está preocupando a Estados Unidos es esta crisis del fentanilo. Yo creo que en términos de crimen organizado no hay mayor preocupación y de salud pública también en Estados Unidos que la crisis de los opioides en general, de las cuales el fentanilo tiene un papel preponderante. Como decíamos, son 100,000 muertos, no es una especulación, lo confirma ayer el Departamento de Estado cuando da a conocer esta serie de medidas. Y quizás lo más importante que tenemos aquí, como tú decías ahora, Pascal, es que por primera vez, por lo menos por primera vez que yo recuerde, y no es casualidad que sea unas horas después de que entrara este acuerdo bicentenario en vigor, Estados Unidos pone sobre la mesa, vamos a llamarlo así, el paquete global del tema fentanilo, no solamente los cárteles mexicanos, sino no solamente el consumo de opioides en Estados Unidos, sino los productores en China. El fentanilo es un producto químico, toda la cadena, e incluso las cadenas de transporte, porque cuando uno ve la declaración que hace el gobierno estadounidense, hay varias empresas que se dedican exclusivamente al transporte y que son fundamentales para hacer llegar el fentanilo a México y luego a la Unión Americana. Y se relaciona con otra cosa que también yo creo que es muy importante. Siempre hablamos, o por lo menos en los últimos tiempos hablamos en México mucho del cártel Jalisco Nueva Generación, de cómo se han dado muchas cosas, etcétera, etcétera, de su violencia, pero siempre hemos dicho, recordarás, y vale la pena reiterarlo ahora, el cártel más importante en México es el cártel de Sinaloa. Sí. Cuando uno ve las medidas que adoptó Estados Unidos ayer en torno al tema del fentanilo, su preocupación central es el cártel de Sinaloa, porque son los principales productores. Y en ese sentido, los chapitos, los hijos del Chapo, no están en esta lista porque sean los hijos del Chapo, porque son los principales productores de fentanilo en la Unión Americana. Eso lo veníamos diciendo desde el Culiacanazo. Uno de los graves errores de haber liberado a Ovidio es precisamente ese, ¿no? Y Pascal, también recordar una cosa, ahora están en esta lista y se divulga todo esto, pero por lo menos Ovidio tenía ya orden de extradición el día del Culiacanazo, para eso lo iban a detener. Jorge, ¿qué produce esta recompensa anunciada en las filas de esta organización? ¿Crees que pueda generar un clima de paranoia con el círculo cercano, el temor de que alguien los pueda delatar y entregar, o no lo ves así? Mira, yo no lo veo así. Yo sé que se ha especulado mucho en las últimas horas sobre ese tema y no lo veo así porque, a ver, los chapitos estaban ya todos ellos supuestamente bajo búsqueda, ¿no? Aunque todo el mundo decía que los chapitos se mueven con total libertad en Culiacán, y apenas un primo de ellos hizo un tiroteo apenas el fin de semana en un bar allí en Culiacán y no pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, no se andan escondiendo, digamos. No se andan escondiendo precisamente, pero bueno, pero más allá de eso, yo creo que no, porque también hay una recompensa por Caro Quintero, mucho mayor, de $20 millones, hay una recompensa por el Mayo, de 15, del Mencho, 10 millones, no,
que es otra demostración también de cómo califican en Estados Unidos la importancia de los distintos delincuentes, ¿no? Ujú. Las cantidades. Y yo no creo, no veo viable que vaya a ocurrir algo por el estilo de traiciones. Los cárteles ya están en guerra, Ujú. más violencia que la que ejercen cotidianamente entre ellos es muy difícil de que nos encontremos. Lo que sí hace es visualizar con mucha más claridad un problema que quizás en México hemos querido ocultar durante mucho tiempo y sobre todo en los últimos años con una serie de medidas que podrán haber sido efectivas en un ámbito o en otro, Ujú. pero que indudablemente en términos de detener a los capos de los grupos criminales tiene muchas deficiencias. ¿Crees entonces que este mensaje es más para el interior, es un mensaje político para el interior de Estados Unidos Y para el gobierno mexicano. y para el gobierno mexicano? Yo creo que es para el gobierno mexicano, no es casualidad que se lanza unas horas literalmente después Ujú. del famoso acuerdo bicentenario que Ujú. reemplazó a la iniciativa Mérida, pero es de alguna forma decir, más allá de la diplomacia, es muy estilo, tú lo conoces mejor que yo, has vivido allá mucho tiempo, al estilo de la diplomacia gringa. Sí, Llegamos a una serie de acuerdos y luego te pongo sobre la mesa lo que yo exijo, ¿no? claro, la sonrisa y luego el descontón. Sí. Jorge, siempre un gusto conversar contigo, te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, un abrazo para todos los amigos del auditorio. Gracias, gracias a Jorge Fernández Menéndez, lo puede usted leer de lunes a viernes en Excelsior, su columna Razones.